Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 538 de Política a la Mexicana, correspondiente a este sábado 12 de enero de 2019, producido en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y saben ustedes, este comentario tiene dedicatoria especial o especialísima para los priistas, los pocos que quedan en ese partido que ha venido a menos por las traiciones de quienes se beneficiaron del mismo. Y saben ustedes a quién está apoyando el diputado, ex senador y prácticamente el que se ha adueñado del PRI, de lo poco que queda del PRI en Veracruz, Héctor Yunes Landa, para presidir el Comité Directivo Estatal Tricolor. Pues agárrense, porque se trata nada más ni nada menos que de la proscrita ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Josefine Porras David. De tristes recuerdos para ese municipio, porque como dice el refrán popular, los peinó de raya en medio, en vista de que lo dejó endeudado. Por ejemplo, canceló un contrato para el proceso de recolección y confinamiento de la basura, firmado por el ayuntamiento que encabezó Raúl Morales Cadena, y saben que en este momento el juicio se prolongó hasta ahora y el ayuntamiento de Minatitlán estaría obligado o está obligado a pagar casi 900 millones de pesos por esa cancelación que fuera de la ley hizo Guadalupe Torres, que presumía entonces ser muy ducha en las cuestiones legales o legaloides, con eso de que fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, pero siendo alcaldesa, cuando pretendió ser candidata a la Diputación Federal, ¿qué creen? Pues se le vino abajo la candidatura porque desarrolló mal el procedimiento de solicitud de licencia y tuvo que regresar, no lo que se llevó, sino a seguir despachando como presidenta municipal de Minatitlán. Y entre otras de sus hazañas está también otra denuncia millonaria por la cancelación de una chatarrera que el propietario, que después con mucho dinero incursionó en política, y pues también la denuncia procedió y se hablaba entonces de una indemnización de 25 millones de pesos que reclamó y que procedió por parte del propietario de esa chatarrera. Y es que se supo que en el ajo también estuvo metida Guadalupe Porras en esta enorme indemnización, porque ella quiso negociar con el chatarrero para que ahí la llevara. Yo te pago tanto, pero me das tanto. Él no aceptó, el juicio siguió su curso y devino en esa decisión judicial contra el honorable ayuntamiento de Minatitlán. Y otra más de sus grandes hazañas, entre comillas, cometidas contra el patrimonio de Minatitlán y de los minatitlecos por Guadalupe Josefine Porras David, fue la construcción del puente fantasma Minatitlán-Molhuacán para conectar vía terrestre a toda la enorme y rica zona rural minatitleca para, se dijo entonces por parte de Lupe Porras, que los productores del campo pudiesen sacar sus productos hacia el mercado minatitleco, hacia la central de abasto y en general para evitar a los coyotes, a los intermediarios, pero resultó otro fraude, en donde entonces se aseguró que tenía como cómplice a su entonces yerno, Marco César Teruel Cotero, que al mismo tiempo despachaba como secretario de Obras Públicas del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el protector de Lupe Porras. Salieron bailando ahí unos 100 millones de pesos, producto de una donación, de un donativo de Petróleos Mexicanos al Ayuntamiento de Minatitlán, además de un crédito que el mismo Cabildo autorizó para la construcción del puente, al inicio por lo menos, y finalmente pues resultó que suegra y yerno se fueron con la cochina al monte y entonces
entonces Marcos Teruel casado con Guadalupe Félix Porras, la hija de Guadalupe Porras David, y que hoy precisamente están ventilando un juicio de divorcio solicitado por Teruel Cotero. Y de todo existió antecedentes, denuncias ante el Congreso del Estado, pero los congresos que sabemos cómo se manejan, se tapan entre ellos mismos con la misma cobija y no hubo poder humano que lograra jalar a cuentas, llevar ante los tribunales penales a Guadalupe Josefina Porras David, y ahora es precisamente el prospecto de Héctor Yunes Landa para la presidencia del PRI. Pobre PRI, porque si anda mal, pues Porras David vendrá a darle el tiro de gracia o le echará la última palada ayudada por Héctor Yunes a la sepultura del Partido Revolucionario Institucional, el PRI veracruzano. Estas son las cosas que a veces ni los mismos priistas entienden. ¿De qué se trata? Pues Héctor Yunes Landa ya se adueñó del PRI, sabemos cómo este hombre se parece, tienen mucho parecido en esta cosa del mercantilismo político, porque perdiendo ganan, perdió la gubernatura, siendo senador, después dejó la senaduría, logró una diputación federal para él y 2 diputaciones locales, una para su hija y otra para Jorge Moreno Salinas, que es ahorita el vicepresidente de la mesa directiva de la 65 legislatura estatal. Y ahora de pilón, Héctor Yunes, después de que él mismo impuso a ese gris dirigente partidista estatal tricolor, Américo Zúñiga Martínez, ahora, decíamos, quiere ponerle el último clavo al ataúd priista con Guadalupe Josefina Porras David. ¿Qué dicen los priistas? Pues andan pisados como hormigas todavía después del 1 de julio, pero seguramente habrá reacciones. De esto no hay duda, porque el PRI, no obstante esa paliza que le dieron el 1 de julio, sigue teniendo elementos valiosos que puede considerarse para dirigir al partido y sacarlo del atolladero en que se encuentra y evitar que quienes lo hundieron, como Héctor Yunes y Guadalupe Porras, quieran venir por más. No regresar lo que se llevaron, sino venir por más. Y la reaparición del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, del PRI precisamente, se dio en un velorio. Esto allá en Toluca, capital del Estado de México, que también gobernó Peña Nieto, en las honras fúnebres del ex gobernador Alfredo del Mazo González, papá del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, e hijo y nietos respectivamente de don Alfredo del Mazo, que también fue gobernador y funcionario, secretario de Estado a nivel nacional. Y pues allí reapareció el gobernador, el ex gobernador y ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que hizo la primera guardia de honor con Alfredo del Mazo Maza, el gobernador actual, y otros familiares del extinto Alfredo del Mazo González. Estuvieron la mayoría, ¿no?, o más bien todos los gobernadores que viven y que dirigieron los destinos del Estado de México, el EDOMEX, y también asistieron pues líderes partidistas, políticos de otros partidos, por supuesto, y el Peña Nieto habló solamente de los recuerdos que guarda de Alfredo del Mazo González, que dijo que fue un gran político y fue uno de sus grandes maestros. Le quisieron sacar más sobre las noticias de actualidad que procesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le pidió a los reporteros que no iba a decir nada, aplicando el principio aquel no escrito de la política que dice que el que se va se calla. Y en el caso de Peña Nieto, pues está guardando las distancias, que ya en su momento pues hablará, porque dicen que ya está escribiendo sus memorias sobre esta transición que
que está tan caldeada y que está dando tanto de qué hablar. Allí en ese evento de Alfredo del Mazo González, que en paz descanse, pues fue muy comentado el hecho de que el presidente López Obrador envió en un evento público condolencias a la familia del extinto y además pidió todavía guardar un minuto de silencio, lo que no había hecho en también los recientes decesos en aquel accidente aéreo de Marta Erika Alonso Hidalgo, la gobernadora en turno de Puebla, y de su esposo, el ex gobernador y coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. Así es la política, política esta, política nuestra, política a la mexicana. ¿Y por qué la hidroeléctrica de Morelos, que está en proceso, debe seguir la construcción? Porque detenerla sería echar a la basura el dinero del pueblo. ¿Quién dijo esto? El señor presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy allá en un evento en la población de Ayala, allá donde Emiliano Zapata firmó el plan de Ayala. Zapata, que ofrendó su vida en defensa de la tierra, de los campesinos, aunque hay quienes dicen que servía a intereses de terratenientes, así es la historia, pero la que escribieron los vencedores habla de él en otro sentido. Pero pues allí también el presidente López Obrador declaró este año 2019 como el año de Emiliano Zapata, y así deberán registrarlo toda la correspondencia oficial de los 3 niveles de gobierno. Y allí lugareños les pidieron detener la construcción de una hidroeléctrica por pues los daños, dicen, va a desaparecer, está desapareciendo ya a varios poblados y que va a inundar sus tierras de cultivo, pero les aclaró que eso no es posible, que eso no se los podía conceder, cumplir, porque ya está en marcha y no sería justo echar a la basura el dinero del pueblo. Y entonces yo pregunto, quizá ustedes también, bueno, ¿y por qué sí? ¿Por qué en la hidroeléctrica de Morelos no? ¿Y por qué sí en el aeropuerto de Texcoco? Que no son pocos centavos, sino son dólares, millones de dólares los que están ahí ya, de lo que lleva la construcción, y que lógicamente se irían a la basura. Son las contradicciones en que suele estar cayendo nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que sigue viendo las cosas conforme al color del cristal con que quiere o le conviene verlas. ¿Ustedes qué opinan? Y pues que Rocío Nale, la comadre de Víctor Carranza y de Arturo Quintanilla, le permita al primero, al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, retomar, ahora que el gobernador Cuitlao García Jiménez le dio garrotazo al relleno sanitario de Chinameca, que como dice el perro Bermúdez en términos futbolísticos, tanto Nale como Carranza y Quintanilla sentían que era suya, que ya la tenían, ya la jugaban, hablando del balón. Así también ahorita con el negociazo millonario del relleno sanitario de Chinameca, y vino el gobernador Cuitlao García Jiménez y se los echó abajo. Bueno, ahora pues sigue el proyecto, por supuesto, porque es un buen negocio el que se traiga entre manos Rocío, Carranza y Quintanilla. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no Carranza retoma el proyecto aquel que ya siendo electo, que ya promovía el Chinameca, que se convirtió en Chinamecazo? ¿Por qué no retoma el proyecto que jóvenes presionistas de Coatzacoalcos le presentaron para construir ese relleno en la zona rural del puerto, al otro lado de la margen derecha del río Coatzacoalcos, y donde dicen ya científicamente comprobado que es viable el proyecto a desarrollarse allí, y que además
Fíjense, ya les decíamos que pues podría producirse energía eléctrica, lo que constituiría un extraordinario negocio para el municipio de Coatzacoalcos, porque, claro, concesionado, pero pues ganaría sin invertir prácticamente nada, porque este proyecto se concesionaría a través de licitación pública, nacional e internacional, para ejecutar la obra de ese relleno sanitario con esas características. Pero como no son los compadres estos jóvenes porteños, bueno, pues Carranza, que es obediente y hace lo que le ordena su comadre, bueno, pues a ver si en realidad antepone los altos intereses de Coatzacoalcos por sobre los mezquinos intereses de su comadre Rocío y del otro compadre de Rocío, Arturo Quintanilla. Y tomen nota, todo apunta a que ya ve el giro de 180 grados que dio el caso de la famosa Guardia Nacional, que ya les comentamos ayer, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el podólogo y su vocero, pues le ordenó a Alfonso Durazo, al titular de la Sedena, de Marina, y al encargado de despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, que solicitaran al Congreso de la Unión, donde es mayoría morena, y ya tenía listo todo para votar la reforma constitucional que establecía que la Guardia Nacional tendría como comandante en jefe a un militar, y pues ahora quiere el presidente que se eche marcha atrás, que se cambie su iniciativa y que en lugar de un militar sea un civil. Y aquí vemos ya quién va a ser. A lo mejor nos equivocamos, pero pues cuestión de olfato periodístico, si ustedes quieren, y pues lo vemos y lo decimos. Quizá no sea así, pero así lo estamos entendiendo y percibiendo, que el titular de la Guardia Nacional será Alejandro Gertz Manero, el actual encargado de despacho de la PGR, que ya ahorita está en proceso en el Congreso de la Unión, ya también reformar la ley para crear la Fiscalía General de la República, en donde ya está más que puesto el jurista Bernardo Batis, que ya fue procurador de justicia de la Ciudad de México, y él ahorita está en compás de espera, está ahí con el bat al hombro, en el círculo de espera, ya para que en cuanto Gertz Manero se retire y se vaya a la Guardia Nacional inmediatamente, y una vez que venga la reforma, que ya cocina y va a pasar porque es mayoría morena en el Congreso de la Unión, él pueda asumir Batis la Fiscalía General de la República, y con poder y autoridad para nombrar al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral, que necesariamente tanto Batis como aquellos van a ser fiscales carnales, propuestos e impuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Morena, recuerdan, en tiempos de Peña Nieto congeló lo del fiscal y los dos que ya citados, porque pues sospechaban, como ahora se sospecha, que iba a ser el fiscal carnal del presidente de la República en turno. Todo viene a resultar la misma jeringa, nada más que con diferente bitoque. Y en Estados Unidos ya están moviéndose los partidos republicanos en el poder y el demócrata para proponer inicialmente a sus candidatos internos para las elecciones presidenciales del 2020, cuando el Partido Demócrata buscará sacar de la Casa Blanca como de lugar al nefasto Donald Trump. Y pues ya por ahí surgió un precandidato interno del Partido Demócrata estadounidense, pero con origen mexicano, Julián Castro, que dice que su abuela llegó allá
como migrante hace aproximadamente 100 años. Y él ya ha sido el legislador, fue alcalde de San Diego y fue secretario de la vivienda con Barack Obama, el presidente Barack Obama, de 2009 a 2017. Y él está entre los, dicen que aproximadamente 20 aspirantes del demócrata a lograr la candidatura de este partido para la elección de presidente estadounidense del 2020. El hombre pues, joven relativamente, y pues se ve con preparación y con presencia entre el electorado estadounidense, sobre todo en la zona de California. Pero pues a ver cómo viene, pero sería histórico que un estadounidense de origen mexicano como Julián Castro pudiese llegar a la contienda final y ganar la presidencia de los Estados Unidos. Aquí a Julián Castro lo que podría, hay otros también precandidatos, para eso son también de origen mexicano, aquí podrían precisamente capitalizar esta persecución que ha establecido Donald Trump contra todos los migrantes, a quienes lo menos que les dice es criminales y narcotraficantes. Y pues ahí estaría el talón de Aquiles de Trump para perder, que en una contienda donde ni las manos metería. Y hoy queremos recordar, si nos permiten, a un extraordinario amigo, excelente amigo y maestro, el licenciado César Augusto Vázquez Chagoya, originario de Minatitlán, que hace 5 años pasó a mejor vida. Un amigo y maestro, el periodista a quien conocimos como funcionario público y con el que después colaboramos en el periódico El Liberal, el que ella era director general, y pues no saben cuánto le aprendimos, como a otros maestros que hemos tenido en nuestra larga carrera periodística. Y pues resulta que el hombre muy reservado, luego nos enteramos, ya vivía para entonces en Jalapa, hace 5 años cuando falleció, sus restos descansan en Minatitlán, allí fueron velados en la funeraria de la sección 10 y allí fueron sepultados sus restos mortales. Lo conocimos, admiramos, porque era increíble la gran cantidad de información que había logrado acumular de vida e historia de políticos y funcionarios de Veracruz y de México. De ahí que el periodismo que hacíamos ahí era documentado en esos casos de la política, y nosotros entonces nos permitimos llamarlo el Fernando Gutiérrez Barrios del periodismo. ¿Recuerdan ustedes, don Fernando, el hombre mejor informado de México, incluso que muchos presidentes de la República, por los cargos que ocupó en gobernación y en otras cuestiones de inteligencia del sistema político gubernamental mexicano? Y en el caso del licenciado César Augusto Vázquez Chagoya, también trabajó en esa línea del gobierno veracruzano y acumuló valiosa información que siempre tenía a la mano los antecedentes, historia, obra y milagros de nuestros políticos, decíamos, y yo me permití, se lo decía, que él era el Fernando Gutiérrez Barrios del periodismo veracruzano y nacional. Hoy se cumplen 5 años de su sentido deceso y desde aquí pues honramos su memoria y pedimos que descanse en paz el licenciado César Augusto Vázquez Chagoya, maestro y amigo entre los amigos, un gran amigo a quien admiramos, respetamos y mucho le aprendimos. Descanse en paz. Hasta aquí llegamos con la emisión 538 de Política a la Mexicana, y ya está
en cebejara.com la columna política que es fechada mañana domingo. Hablamos de lo de López Obrador, que es de humanos cerrar y de sabios rectificar, y que eso del mensaje o el deceso de Alfredo del Mazo González, y ahora la vuelta atrás de la Guardia Nacional, que pareciera que lo vemos, decíamos ayer, desesperado, preocupado por este problema del desabasto de gasolina, que lo está exhibiendo a su gobierno como incompetente, y también, decíamos, se ve indefenso cuando que hoy volvió a repetir allá en Ayala, Morelos, que volvieron a sabotearle el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, que ya van 2 veces y ya estaba listo. Bueno, es decir, se muestra indefenso, porque no es posible que los delincuentes lo tengan en jaque y que esto sea lo que justifica provocando la escasez del carburante en el Valle de México, empezando por la capital del país. Entonces, así lo vemos. Y quizá todo esto ahorita, ¿sabe qué? La Guardia Civil, que sea civil, el comandante y no militar. Y así por el estilo quiso congraciarse, lo vemos así, con los políticos mexiquenses, incluido el expresidente Peña Nieto, porque ya les habíamos comentado, no actuó con la misma solidaridad en el caso del deceso de Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle. También hablamos de que si la comadre le permite a Carranza retomar el proyecto aquel que conviene a Coatzacoalcos y no a esta mafia del nuevo poder morenista. Y pues otros temas que ojalá sean de su interés. Pues hasta aquí llegamos con la emisión número 538 de este sábado 12 de enero del 2019. Si hay algo antes, por supuesto, nos veríamos el lunes próximo, Dios mediante. Si hay algo antes que consideremos de su interés, volveremos para compartirlo con ustedes, no sin antes agradecerles que nos sigan, que nos acompañen y que nos compartan. Soy Cebejara, tu servidor, Carlos Velasco Jara.